queda entonces en manos de Colombia. Ya el componente jurídico ya lo hizo Perú, ya envió la alerta, ya envió toda la información, por eso es que se le detiene y ya depende ahora del poder político colombiano devolverlo a nuestro país. Vamos a hablar sobre ese y otros temas de seguridad con el general José Baey, ex jefe de la DIRCOTE y de INCRI, que ya nos acompaña en los estudios de 2025. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, buenas noches. General, una importante captura, sin duda, ¿no? La que anunciaba ya la presidenta, los indicaba en tal caso a él como el responsable de esta matanza en Patás, pero que de otra manera no llega a resolver el problema de fondo, porque hablamos de varias organizaciones criminales que han tomado el territorio de Patás y otras zonas del país, por supuesto. Sí, efectivamente, yo creo que es una importante captura y esto hay que resaltar porque todo parte de la OCN Interpol Lima, que rápidamente con la Fiscalía, con la Policía y el Poder Judicial sacaron una orden que se llama Ángulo Rojo, que es una captura, digamos, a nivel internacional. La alerta. La alerta. Y esto ha servido casualmente para que el personal de Interpol Colombia también pueda capturarlo en territorio colombiano. Ajá. Ahora dependerá, como dijo el canciller, del gobierno colombiano, ¿no? En caso se proceda a una extradición, o de lo contrario a una expulsión, que es lo que le corresponde y de acuerdo a la decisión del gobierno, ¿no? De acuerdo, y eso entiendo a lo que apunta por lo menos el gobierno peruano, que él sea expulsado a la brevedad y pueda estar en los próximos días en el país. Y como tú lo has dicho, esta situación, este sujeto pues es un delincuente, hay que partir de ahí, ¿no? Es un delincuente que ha estado preso acá en el Perú, que ha cumplido pena y él es digamos, el presunto responsable de todas estas acciones. Y nosotros los peruanos pues nos encontramos indignados porque son 39 muertes, ¿no? Por lo menos, ¿no? Las que se conocen. Las que se conocen. Entonces, como este es el hilo de la madeja. Y yo creo que la policía actúa rápido, ha intervenido a la abogada, a la señora Pizana, ¿no? Sí, Pizana, y también otros domicilios. Yo creo que por ahí ya son diferentes hipótesis que están manejando para hacer una buena investigación. Y aquí hay que resaltar también que hay muy buena coordinación entre la Fiscalía y la Policía, que es lo que se quiere. Sí, y eso justamente es lo que resaltaba hoy el jefe de gabinete, el señor Arana, y decía, a ver, destaco la labor de la policía, pero también que haya trabajado de manera coordinada con la Fiscalía y el Poder Judicial, algo que por lo menos hasta hace unas semanas lo comentábamos y decíamos no existe de ninguna manera, solo vemos debates y críticas públicas entre estas instituciones. Y este es un buen caso porque se nota pues la simbiosis, y es lo que se quiere, que la Fiscalía apoye a la policía, porque la policía se desarrollan los hechos en el campo. Ahora, pero se venía también discutiendo hasta la semana pasada y relacionado a este señor, alias Cuchillo, porque como había sido detenido en el 2023, la policía decía, yo tenía las pruebas de que este señor estaba vinculado a otra matanza en Patás, y la Fiscalía dijo, no había nada, por eso es que lo tuve que liberar. Ese es el problema, pues cuando hay ese tipo de discusiones, los que perdemos somos los peruanos. Claro. Y yo creo que en este caso, la Dirección contra la Corrupción está actuando muy bien, contra el crimen organizado, de la DIRIN, que está manejando muy bien y está amalgamando todo. Y eso es lo que se quiere, que la Fiscalía dé el soporte jurídico a la Policía Nacional. Claro. Eso es lo que se quiere, ¿no? Ahora, él sería el presunto autor, entiendo, intelectual de lo ocurrido. Falta todavía capturar a los autores materiales, a quienes cometieron esta matanza horrenda. Según versiones, inclusive del comandante general, que ha dicho pues de que él ha llevado 20 personas, y estas 20 personas es las que han atacado a estos 13. Ajá. Entonces ya se están tejiendo una serie de hipótesis que en lugar de los hechos de repente no se ha podido recoger así indicios de evidencias, pero ya se está, digamos, buscando testigos, de repente testigos protegidos que van a ayudar a fortalecer esas hipótesis de trabajo que se van a dar en una investigación, ¿no? De acuerdo. Ahora, en esos días el abogado también de Cuchillo había dicho no hay ninguna orden de captura internacional, no hay nada sobre mi defendido, lo que ha sido desmentido evidentemente por esa alerta que tiene Interpol el día de hoy, que además lo califica como una persona peligrosa, propensa a la evasión y violenta. Y él mismo hace unos días ofreció una entrevista y dijo que él tenía las pruebas suficientes para demostrar su inocencia. Tanto es así que se atrevió a enviar una carta notarial a la presidenta para exigirle que se rectifique de lo que había dicho. Sí, pues, y eso es lo que, digamos, hemos visto todos los peruanos, que un delincuente que ha cumplido pena acá en el Perú, pues, digamos, enfrente o
como le llaman ellos en la delincuencia, ¿no? Pechea a la Presidenta de la República, ¿no? Y lógicamente la policía ha actuado con rapidez y esto es lo que se tiene en este momento, ¿no? Lo que queremos es que haya una investigación, que esté en el Perú y haya una investigación exhaustiva y célere para que saber quiénes son los responsables. Porque lo que decía es, no, la policía no tiene nada contra mí, lo que están haciendo es guiarse por rumores de la prensa y cosas que por ahí van saliendo, entonces me han sindicado a mí como el responsable, pero yo no tengo nada. Sí, y claro, y por lo menos hace unos días no había nada efectivamente, ¿no? Por eso es que puede salir del país como si nada. Veremos cuando esté acá, porque ya la policía tiene algunos indicios, por ejemplo, ya una captura de encontrar a una persona de 100.000 soles, ¿de dónde ha sacado 100.000 soles? Claro. Ese es un buen indicio, por ahí se tiene que buscar ese hilo, digamos, de dónde sale ese dinero. El general Sanabria además decía que claro, han enviado elementos de convicción a la Fiscalía, motivo por el cual se aprueba, el Poder Judicial aprueba la detención, y que tienen declaraciones de testigos, de ciudadanos de la zona y resultados de diligencias de geolocalización en el lugar del crimen. No conocemos evidentemente los detalles de la carpeta fiscal, pero es lo que él más o menos ha podido comentar, que han reunido para hoy se le detenga y se pueda traer ahora al Perú, ¿no? Yo creo que este equipo que se tiene que formar acá es un equipo especial, policía y Ministerio Público, para poder, digamos, esclarecer los hechos de inmediato. Claro. Y esto no es va a durar mucho seguramente, pero lo que queremos es saber la verdad, ¿no? Saber la verdad para que se conozca quiénes son los autores, porque se han atrevido a insultar al pueblo peruano filmándose y asesinándolos con un video que la verdad que no, es la época primitiva, ¿no? Sí, no, es terrible. Pero claro, respecto a esa carta notarial que él envía, y cuando lo veíamos así uno decía, caramba, qué tan seguro, qué tan envalentonado se puede sentir para enviar una carta notarial, no a cualquier ciudadano, no a cualquier, digamos, hasta jefe, sino a la mandataria. Así es, y hay que tener cuidado también, ¿no? Si bien es cierto, esa es la posición que ha adoptado él, pero también dentro de la investigación se puede encontrar a otros responsables, porque según el derecho penal el responsable es el hombre que hace el acto, el hombre directo, ¿no? Y él puede ser, digamos, una persona, un hombre intelectual, el que dirige todo de afuera. Por eso digo, en la investigación va a hablar mucho que decir en cuanto a seguir buscando indicios de evidencia, porque esto va a salir a la luz. Pero lo que demuestra al final es que cuando hay coordinación y que se pueden hacer las cosas, ¿no? Y al final sí se pueden lograr resultados inmediatamente rápidos. Y ese es el trabajo en equipo. La Fiscalía tiene que entender que la policía hace el trabajo de campo, hace la investigación en lugar de los hechos. Y ellos tienen que apoyarlo jurídicamente. No se pueden estar peleando. O sea, evidentemente ese es un caso mediático. Así es. Involucra a la presidenta y todo eso también por lo dicho, pero que hay otros casos de ciudadanos que también pasan por lo mismo y que quedan en la cola, ¿no? Así es, lamentablemente es así, ¿no? Lamentablemente es así. Por eso es cuestión a veces de personas, es cuestión de formación, ¿no? También. Eso es lo que ocurre, sí. Vamos a escuchar al general Sanabria, que de hecho se refirió a la carta notarial que él envió a la presidenta Dina Boluarte. Dijo que él pudo conversar al respecto con la mandataria. Entonces, no puede ser que Cuchillo me denuncie a mí por cumplir con mis funciones. Bueno, Cuchillo le ha enviado una carta notarial incluso a la Presidenta de la República. Yo ya le he hecho el descargo para la señora Presidenta para que tenga el sustento de que esa afirmación es correcta. Y por eso le he indicado que los elementos de convicción ya van a permitir que el Ministerio Público realice la confirmación de las investigaciones que hemos hecho. Claro, porque incluso en un momento lo que había trascendido era que la salida del exministro Díaz Zulueta podría haber estado vinculada a esta patinada, entre comillas, que habría tenido la presidenta, ¿no? Claro, yo pienso que cuando uno, pues, la policía tiene mucha información. La situación está de que yo pienso que antes de dar esta declaración ellos han tenido que tener una base también, porque para eso es el servicio de inteligencia. La presidenta no se va a poner a investigar, el ministro tampoco, son políticos, ¿no? Ellos reciben la información de la policía. Por eso la responsabilidad, y como dice el comandante general, pues él asumió esa responsabilidad. Y lógicamente que tiene información, ¿no? Tiene información que lógicamente se va a ver dentro de la investigación. Claro, y por eso es que se atreve a decirle a la presidenta, tranquila, que eso no va a prosperar porque tenemos los elementos suficientes para demostrar que este señor sí es el responsable y sí está vinculado a este hecho, ¿no? Yo creo que sí, por más que aceptemos o no a la presidenta, hay que respetar la institución de la presidencia, ¿no? Fíjese que algo que también ha trascendido en los últimos días, conociendo, investigando un poco más de este señor, es que él, al parecer,
se habría ganado la simpatía de algunos vecinos de la zona del norte porque les haría donaciones, obras, habría construido algunas canchas, losas deportivas, campañas de solidaridad. ¿Qué podría ganar con esto? Porque si lo vemos, hay otros criminales importantes en la historia que han hecho o han tenido ese tipo de acciones con la gente, con la ciudadanía, ¿no? Ese es el complejo Robin Hood que tienen, pues, ¿no? Muchas veces, digamos, el poder del dinero para tranquilizar su conciencia los hace hacer ese tipo de obras. Llámese, por ejemplo, de hacer canchitas para los jóvenes, para los niños, ¿no? Ser el benefactor de muchas personas. Claro. Yo creo que eso lo hacen para tranquilizar su conciencia. Sabe de dónde procede el dinero ilícito, llámese tráfico ilícito de droga, de trata de personas, pero siempre hay esa situación, ¿no? De regresar, para que la gente no los delate también, ¿no? De regresar al barrio y hacer las obras, ¿no? O lo que pasaba con Pablo Escobar, ¿no? Que construía edificios para la población pobre. Exacto. Y había gente que lo respaldaba. Exactamente. ¿no? Y que no lo iba a acusar. Así es. Sabiendo, en algunos casos, lo que hacía. Es como hace Sendero, ¿no? Crea su red de, digamos, de informantes y los tiene amenazados. ¿Y para qué? Para que no los delaten, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Bueno, vamos a esperar entonces la respuesta de Colombia. Perú ha hecho su trabajo, ya se ha detenido, trabajo en parte, porque como decíamos, aquí hay más personas responsables, es solo una persona de las muchas que se sabe estarían involucradas en este tipo de situaciones. A ver, el ministro del Interior hoy hubo conferencia de prensa y lo que anuncia, entre otras cosas, es que se va a ampliar el estado de emergencia. Y lo primero que uno piensa es, ¿ya para qué una vez más? Y dice, no, tranquilos, solo van a ser 8 distritos de Lima, que son Ate, Caraballo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Y en el Callao, sí, todos los distritos. Según lo que explicaba el general Malaver, es que el criterio se debe al mapa de calor de la criminalidad y las estadísticas de incidencia. ¿Es oportuno reiterar, insistir con esta medida, general? Mire, hemos visto que ya los estados de emergencia no dan resultados. Hemos visto que primero se sacó a la Fuerza Armada, que iba a estar iban a hacer rondas con la policía. Eso es mentira, no da resultados. Pero yo sí le puedo decir, digamos, de buena fe y con bastante convicción, porque tengo información de que estos distritos que han nombrado, el índice de extorsión ha subido. Va en aumento. Ya, como le dije la vez pasada, esto se está atomizando. La parte de abajo, que están llamando a las escuelas, a los nidos, a los profesionales, dentistas, contadores, están siendo extorsionados, ¿no? Sí. Y el problema está de que tenemos que darle una solución en cuanto a digamos, a disminuir las brechas que tiene la policía urgentemente, ¿no? Se declaró la policía en estado de emergencia, casualmente tiene que comprar logística, infraestructura, tecnología, que es importante la tecnología. Y lógicamente reunir a todos los actores, porque a mí me extorsionan de este teléfono, ya me dieron una cuenta donde depositar. La policía tiene que estar comunicando al banco para que le pueda dar... Eso tiene que ser inmediato. Exacto. Tiene que ser inmediato demoró para poder darle el servicio al ciudadano que es... Ahora, si es que usan también un teléfono local, porque por ejemplo hoy se registró una extorsión a un comerciante del mercado de Unicachi y dejan su teléfono y con el código de +59. Más 59. O sea, para que no sea rastreado. Así es, y figura en el extranjero. Claro. Figura en el extranjero. Exacto. Inclusive nosotros hemos tenido información que hoy día, casualmente en un distrito X, están extorsionando a un colegio y salen 2 números. De 2 números están llamando, uno de México y uno de Colombia. Imagínense. Entonces, eso lo hacen para desvirtuar y lógicamente están utilizando chips, pero los números están acá, ¿no? Claro. El problema está que todos los actores, todas las personas, digamos, que están involucradas en esto, deben apoyar a la policía, formar un equipo ahorita y acercarse a la delincuencia y decirle qué necesitan. Ya, pero ejemplo, ¿cómo entender eso cuando el gobierno acaba de observar la ley que penaliza la venta ambulatoria de chips? ¿No es un poco contradictorio? No, demasiado contradictorio, ¿no? Porque en lugar de sentar a las operadoras y decirles las cosas claras, qué es lo que queremos, porque estamos viviendo una guerra. Claro. Y parece que no entienden esta situación. Y en una guerra hay que tomar decisiones drásticas. He visto también que aprueban una ley para expulsar a los extranjeros. Eso vamos a comentarlo también en un instante general. Pero es que cuesta entender si el gobierno realmente entiende la dimensión. A ver,
Porque la señora Dina Boluarte, por ejemplo, hoy dice algo como, ¿sintieron el paro ayer? Porque yo ni me enteré. O sea, no pasó absolutamente nada. Entonces, si ni siquiera entiende lo que está pasando en sus narices... Yo creo que esa es una forma, no saber hacer política o provocar a las personas, ¿no? Pero no creo que... Yo pienso que el general... Carlos Malaver, que ha asumido el ministro, le va a hacer entender a todo el gabinete qué es lo que está sucediendo. Ojalá que así sea. Yo creo que sí. Él es un buen pesquisa, que ha trabajado en la IRINCRI bastante tiempo, sabe de inteligencia. Yo creo que va a convencer para tomar medidas urgentes en estos casos, ¿no? Hay otro tema que hemos tocado también en los últimos días y tiene que ver con menores involucrados en delitos. El día de hoy se ha recapturado a Carlos Guillén, un chico que estuvo ingresado en el Centro de Rehabilitación Maranguita. Ya pasó la edad de 18 años, tiene 19 ya, es de nacionalidad venezolana. Y claro, él se escapa hace unos días y hoy lo capturan porque había estado cometiendo un violento asalto a mano armada en Guaral, ¿no? Lo han encontrado con armamento. Con armamento, de ¿no? uso militar. Así es. ¿No? Entonces, esto es gravísimo. Además, también hay otros menores, adolescentes, que iban a dejar explosivos para extorsionar a unos mototaxistas y en medio de esto detona y claro, termina esto volándole las manos. Tenemos los detalles de esta situación. ¿Qué propone el Congreso? ¿Seguirle bajando la valla, penalizar, tratar como adultos a estos menores? Vamos a ver la nota que nos trae esta noche Fiorella Ramírez. Apuntando con una mini Uzi y acompañado por otros delincuentes armados. Así fue recapturado uno de los internos que escapó del Centro Juvenil de Maranguita el pasado 2 de mayo. 9 días después de su fuga, fue detenido mientras intentaba asaltar un prostíbulo en la ciudad de Guaral. Las cámaras de seguridad registraron cada movimiento de los 6 sujetos, quienes desde el exterior del local se preparaban para perpetrar el asalto. Sin embargo, no contaban con que la policía ya les seguía los pasos. Nuestro personal policial no lo ha pensado 2 veces, inmediatamente ha reaccionado y se ha enfrentado con nuestros delincuentes, como debe ser. Ni un minuto de tregua. Resultado de ello tenemos un venezolano de 19 años de edad herido. Y al momento de la intervención también, en ese instante se encontró que este venezolano portaba 2 armas de fuego. Una mini Uzi con una caserina con 30 municiones y una pistola. Tras el enfrentamiento a balazos contra la policía, el interno resultó herido. Según las autoridades, en un primer momento intentó despistar a la policía brindando otra identidad, pero finalmente fue identificado como Carlos Guillén Moreau, de 19 años, uno de los 6 internos que fugó del Centro Juvenil Maranguita y quien además, en el 2023, también se escapó de otro centro de internamiento en Arequipa tras ser acusado de robo. Mientras tanto, en Independencia, un adolescente de 16 años perdió un brazo tras detonar un explosivo en un paradero de mototaxis ubicado en la zona de Villamar. La policía investiga si se trataría de un intento de ataque extorsivo. Estos acontecimientos abren preguntas fundamentales. ¿Los menores infractores realmente logran reinsertarse en la sociedad? No hay duda que en todo proceso de resocialización hay éxitos y fracasos, pero la estadística nos ha demostrado siempre que la mayor parte de los chicos que culminan su tratamiento en un centro de juvenil logra reinsertarse en la sociedad. Más del 60% de casos. En medio del debate, cobra relevancia la reciente modificación del Código Penal que propone que los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean considerados penalmente imputables como adultos. El comandante general de la policía, Víctor Sanabria, brindó sorprendentes cifras sobre la detención de sicarios menores de edad. De los sicarios que detenemos, que son conocidos como gatilleros, el 50% son adolescentes, entre 15 y 17 años. La mayoría de los que hemos detenido son menores, principalmente en la zona norte y el Callao. Sin embargo, para el abogado Percy Castillo, ex adjunto de la Defensoría del Pueblo, estas afirmaciones deben ser revisadas y, de confirmarse, revelan 2 problemáticas. Nos revela una, que el Estado no hace nada por prevenir que estos adolescentes caigan en manos de organizaciones criminales.
¿Ha dado suficientes oportunidades el Estado de educación, de apoyo familiar para evitar que los adolescentes hayan caído en esas garras criminales? No. Y por otro lado, si el dato fuera cierto, eso revela que la policía intervino. Y eso revela también de que estos adolescentes están, en este momento deberían estar en un centro juvenil. Es decir, no hay impunidad. De acuerdo a cifras del Ministerio Público, al 2025 la ocurrencia de delitos cometidos por adolescentes es del 2.1%, mientras que en el caso de los adultos es del 97.9%. Y si hablamos de la población de adolescentes internados en centros juveniles, a febrero del 2025 ascienden a 1.978 adolescentes, de los cuales solo 7 se encuentran internados por sicariato o por estar vinculados a una organización criminal, y más del 47% se encuentran sancionados por robo agravado. Estos datos coinciden con los resultados del tercer Censo Nacional de Población en Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de 2024. Para Castillo Torres, la reciente ley es una respuesta más emocional que técnica. No tiene ningún tipo de sustento técnico. Es claramente solamente una respuesta emocional. Pero el comandante general de la policía cuestionó estas cifras y aseguró que no todos los menores detenidos con armas son imputados por sicariato. Probarle el sicariato es complejo. Por ejemplo, salimos ahora a la calle, encontramos a 2 personas en moto, le intervenimos y están con armas. No le voy a poner yo el delito de sicariato, sino tenencia ilegal de armas de fuego, delito contra la seguridad pública. Entonces, el análisis ha sido sesgado. Solamente han visto quiénes están con detención por sicariato, pero no ha visto la cantidad de adolescentes que tenemos con tenencia ilegal de armas de fuego. Otro problema que resalta el especialista es la falta de espacios adecuados en los penales para albergar a menores, a pesar de que el Ministerio de Justicia asegura estar acondicionando áreas diferenciadas. ¿Dónde los van a separar si en los penales no hay espacio? ¿Van a sacar internos de un pabellón y ponerlos a otro y duplicar la cantidad en ese pabellón? Es una locura pensar que en un penal, que en un sistema penitenciario que no tiene espacio, vamos a hacer una separación efectiva. Eso es absurdo, irreal. Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha anunciado presentar una demanda de inconstitucionalidad. Esta demanda se encuentra en proceso de elaboración y debe estar presentándose aproximadamente la próxima semana. Organismos internacionales y especialistas han expresado su preocupación por esta legislación, a la que ahora se suma una nueva propuesta que busca establecer responsabilidad penal desde los 14 años. Esta iniciativa no solo podría contravenir acuerdos internacionales, sino que también pone en duda si realmente se protege la integridad de los menores. A ver, general, parece que no se están manejando muy bien las cosas, ¿no? Lo que propone el Congreso, bajarle la valla, sancionarlos. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo parto del principio de la realidad. La realidad nos indica que en este momento estamos pasando por una crisis de inseguridad. Y muchos de los adolescentes, jóvenes de 14, de 16 para adelante, están cometiendo delitos, y delitos graves, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, en Maranguita? En Maranguita, según las normas, no cometen delitos y están siendo rehabilitados, ¿no? Medidas resocializadoras. ¿Qué es lo que pasa? Los mayores están con los menores. Sí. Y generalmente, pues, ocurre que los mayores violan a los menores. Entonces yo pienso que bajo estas circunstancias tiene que haber lugares especiales para los mayores, digamos, o los jóvenes que cometen delitos y pasan ya a una mayoría. También, claro, ese lugar, ¿no? A nivel nacional tenemos 2.000 y 1.050, según las estadísticas del Ministerio de Justicia, son delitos graves. Y de esos delitos graves, 7 son de sicariato y 87 es por homicidio. Claro, pero no es que más del 50% de las personas detenidas por sicariato son menores, entre 15 y 17, como decía el general Sanabria. De acuerdo ¿no? a lo que dice el Ministerio de Justicia, no, porque ellos tienen la relación. Y el Ministerio del Interior tampoco. Perdón, el Ministerio Público. El Ministerio Público tampoco, ¿no? Las cifras oficiales, que de acuerdo a lo que dice el Instituto Criminológico del Ministerio de Justicia. Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Los sancionamos que respondan como adultos? Porque ya eso se aprobó en el Congreso y la congresista Lady Camones dice que bajar la valla aún más, de 14 a 16 también. Sí, pero es una forma ya de desvirtuar la ley, ¿no? Porque la ley está bien, de 16 a 18, ¿por qué? Yo pienso que una persona de 16 a 18 ya tiene conciencia, ya sabe lo que hace, ¿no? Podemos hablar de la Convención Internacional del Niño, podemos hablar de la Constitución, pero esa convención tiene desde hace 30 años.
y no se ha visto pues lo que puede pasar después de 30 años acá en el Perú. Debería actualizarse, José. Debería actualizarse. Yo pienso que, de acuerdo a la supremacía de la realidad, son normas que se dan de repente en el tiempo, que pueden ser utilizadas, ¿no? O de repente, ¿qué dice el Código Penal? El artículo preliminar que dice, el Código Penal es para prevenir y para prevenir los delitos, ¿no? Prevenir y sancionar los delitos y faltas. Entonces, esa es una forma de prevención también, hay que utilizarla de esa manera. Ahora también hay una discusión, el defensor del pueblo está opuesto, sí, y también el Ministerio Público, ¿no? Esto es una situación que al final... Bueno, y al final los jueces van a tener la decisión, entiendo, de poder optar o no por aplicar... El control difuso que tienen que hacer. Efectivamente. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero conversar con usted también respecto a la aprobación de una ley en el Congreso de la República que permitiría la expulsión de extranjeros detenidos que hayan cometido delitos en nuestro país. ¿Qué tan efectiva es esta medida? Con eso y más volvemos. Aprobado una ley que permitiría expulsar a aquellos ciudadanos extranjeros que cometan delitos en nuestro país, ¿no? En aras de que no vayan a la cárcel, que sea un poco más desacinado. Pero claro, estamos hablando además de personas que ya sean condenadas, lo que en nuestro país toma, para empezar, muchísimo tiempo. Y por otro lado, para poder expulsarlos se necesita de un país receptor, o sea, que alguien diga, sí, acá los acepto, que eso tampoco es tan fácil, general. Así es. El análisis es así, ¿no? La situación está de que los jueces acá tienen que aplicar la ley por el principio de territorialidad. Si alguien comete un delito, tiene que ser sancionado con las leyes peruanas. Claro. No puede expulsarlo porque es extranjero, tiene que cumplir su pena primero. Ahora la ley dice que expulsarlo. ¿A dónde? ¿Quién lo va a recibir? Claro. ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿Se acuerda esa vez que Castillo dijo, los venezolanos que han cometido se van, los subió al avión y nadie los recibió? Nadie lo recibió. Ahora dijo, acá ni me los traigas. ¿Y quién va a asumir la responsabilidad Ahí están económica? Esas imágenes de aquella oportunidad, ¿no? Entonces, claro, al final, para la opinión pública suena muy bien, claro, que se vayan, nadie los quiere acá, pero ahí tuvo que regresar, dar media vuelta porque no había manera, nadie los recibió. No lo quieren recibir, pues, y mandarlos en aviones particulares. Tienen que asumir un costo. Sí, claro. Y no es un costo económico. Miren lo que está pasando con Estados Unidos, que envía a sus presos a El Salvador. Pero lo que está pagando, los millones que está pagando Estados Unidos. Acá hay una propuesta similar, fíjese, pero en la propuesta contempla costo cero, a través de un convenio país-país. Yo no sé si El Salvador vaya a querer recibir nuestros presos simplemente porque son buena gente. Ese costo cero implica ciertas también negociaciones que hay, no es costo cero en realidad, ¿no? Pero yo creo que esta norma, lógicamente, no va a conducir a nada, ¿no? No va a conducir a nada. Creo que acá los jueces también van a tener que aplicar la situación de que ellos son los juzgadores y si alguien comete un delito en territorio peruano, tiene que ser juzgado y sentenciado, ¿no? Y además que esta ley, para expulsar a extranjeros detenidos, tiene algunas excepciones, como por ejemplo, que la ley no permite expulsiones en caso de delitos como extorsión, sicariato y secuestro, que son los problemas más graves hoy que... Exacto, entonces no tiene mucho sentido la forma en cómo está siendo planteada, por lo menos, o por lo menos quedan varias dudas, ¿no? Varios vacíos. Varios vacíos que se tienen que, digamos, en el camino ir, digamos, superando, porque la ley ya está aprobada, ya está inclusive publicada, ¿no? Entonces los jueces son los que tienen que aplicar esta situación y ahí va a venir el conflicto nuevamente, ¿no? Va a venir el conflicto en cuanto al control difuso que pueden hacer o de repente alguna acción de inconstitucionalidad que pueden presentar, ¿no? Bueno, a ver, ojalá sea ahora que el señor Arana, que además conoce muy bien de leyes, ¿no? Pone un poquito más de interés en esto, ¿no? Y ha dicho que el diálogo va a marcar su gestión, entonces que vaya a dialogar con el Congreso y les diga un ratito. Vamos a explicar bien las cosas, cómo funciona, si esto va a servir, se va a poder poner en práctica, porque si no, más de lo mismo, leyes que no se pueden aplicar y que terminan en el TC porque son inconstitucionales o porque no tienen ningún sentido. Creo que es el momento de que este gabinete pues asuma ya su responsabilidad como debe ser, ¿no? Y pienso de que este es un momento a la hora de pedir, digamos, la confianza al Congreso, debe explicar él cuál es su política o qué cosa es lo que va a hacer, especialmente porque la gente, como te digo, está cansada ya de los problemas de inseguridad. Y esto es a nivel nacional, ¿no? No podemos salir a enfrentar a la población diciendo de que hubo paro o no hubo paro. No, yo creo que no es la forma. Hay que conciliar, hay que hablar, hay que conversar con todos los peruanos que se sienten, digamos, dolidos o se sienten damnificados. Son 15 fallecidos en la cuestión de transporte, no es poca cosa.
Y no puede pues el gobierno ponerse en esa posición de, digamos, crítica o de repente burlona ante la opinión pública. Sí, bueno, claro, es que claro, cuando uno va con su vehículo particular, con tanta seguridad, ni siquiera el tráfico le es un problema, claro, es difícil que se entere lo que pasa en el país, ¿no? Y no nos olvidemos que ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, ha habido todo este movimiento para capturar a Cuchillo, pero también nos hemos olvidado de Cerrón. Ya, eso, ¿no? O sea, se puede capturar, se puede encontrar. El Cerrón tiene ya, ¿qué? 2 años en ese plan. Por supuesto, y sigue tuiteando y no pasa nada, ¿no? Que lo corretearon por aquí y por allá y hasta ahora no vemos nada. Espero que el nuevo ministro, pues, ponga énfasis en estas cosas, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Porque al final la señora Boluarte sigue siendo la presidenta. Gracias, general, por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por haber estado aquí. A ver, tenemos que